Hola chicos, buenas noches para mí, buenos días, buenas tardes para ustedes, dependiendo de la hora en que vean esta grabación. Es un placer saludarlos chicos. El día de hoy vamos a iniciar una nueva materia dentro de este módulo que le pertenece ya a su noveno cuatrimestre, ¿verdad? Qué bueno para ustedes que ya casi van de salida, que ya están por cumplir la meta, entonces pues muchas felicidades. Este módulo va a ser como el anterior que llevaron a cabo, va a ser online, es decir, a través de la plataforma de Colegia, dado la contingencia que estamos viviendo dentro de la nación, pues no se nos es viable salir de nuestras casas, por tanto, con la finalidad de que se salvaguarden, con la finalidad de que no se pongan en peligro, de que protejan a los que quieren, pues nos toca mantenernos en casa sin parar el aspecto educativo, que lo vamos a seguir llevando en línea. La materia que les voy a impartir este cuatrimestre se llama Geografía Económica y Política de México. Esa es la materia que le voy a estar impartiendo. Yo creo que ya nos conocemos, que ya tenemos el placer de conocernos. Si no, me presento, soy la licenciada Sara Julieta Pérez Castillo y esta es la materia que les voy a estar impartiendo. Les pido de nuevo que al jefe, que quien sea el jefe de grupo, me mande su teléfono por un mensaje privado en la plataforma, con la finalidad de que yo mantenga contacto a través de él y le avise el momento que ya puedan encontrar contenido en la plataforma para empezar a trabajarlo. De manera presencial, su calificación se divide en dos rubros: 50% examen y 50% los trabajos. En esta ocasión, pues le vamos a otorgar el 100% a las actividades o tareas de retroalimentación que les voy a estar dejando a través de la plataforma de Colegia, ¿sale? Por lo tanto, cada sábado les voy a estar dejando actividades que no van a ser complicadas, van a ser eso, de retroalimentación de la materia, y esas son las que le vamos a otorgar el porcentaje, ¿sale? Bueno, vamos a empezar chicos. Yo creo que todos en alguna parte de nuestra formación escolar llevamos la materia de geografía. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de la primaria, de la secundaria, que llevé esta materia. Incluso creo que la prepa también la llevé, ¿no? Que es la materia de geografía, que básicamente nos enseñaban pues condiciones de la superficie terrestre, nos enseñaban muchas veces los tipos de hábitats, los tipos de poblaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esta materia tiene que ver más o menos precisamente con lo que les estoy mencionando. Pero ¿cuál es la importancia de la materia en su formación profesional? Ustedes, como futuros licenciados en comercio, pues es necesario que conozcan de qué manera se distribuye la economía en el país, cuáles son los factores que inciden dentro de esta distribución económica. Por ejemplo, ¿será que en Nuevo León tenemos la misma condición económica que en Tapachula? No, ¿verdad? Entonces, en función de qué se da esta distribución, en función de qué se dan esas condiciones económicas y políticas, cómo influye la política en la economía, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que vamos a ver dentro de la materia. Vamos a empezar estableciendo o recordándoles un poquito qué es la geografía. La geografía es una ciencia que se encarga de estudiar y describir, además nos muestra cómo es la superficie terrestre, en su aspecto físico, claro, pero también en su aspecto natural, además de la relación de esta superficie terrestre con la humanidad, es decir, con nosotros, las personas. ¿Qué quiero decir con esto? La geografía va a ser aquella, o es aquella disciplina que de alguna manera pues estudia toda la Tierra, que estudia las condiciones como ubicación, como características que tienen las regiones de la Tierra, y además los hábitats naturales que en ellas convergen, el clima, por ejemplo, en Tapachula tenemos un clima cálido, ¿verdad? Todo eso, todas esas cuestiones como el clima, como si es llanura, si es sierra, si
la cultura, de todo eso se encarga de estudiar la geografía, además de las relaciones que se establecen dentro del globo terráqueo, dentro de la Tierra. De eso se ocupa la geografía. La geografía tiene dos ramas súper importantes. Y aquí sí quiero que me pongan un poquito de atención porque es de donde vamos a sacar la geografía humana y política, ¿sale? Las dos ramas que tiene la geografía son la geografía física y la geografía humana, ¿sale? La geografía física es justo la que les acabo de explicar, ¿no? Las condiciones físicas, naturales, el impacto de la humanidad en la superficie terrestre. Eso es la geografía física. Un ejemplo de geografía física, pues es el clima que tiene cierta región. Un ejemplo de geografía física es el terreno que tiene cierta región. Un ejemplo de geografía física es el impacto del hombre en las condiciones climatológicas, en las condiciones terrestres de cierta población. Todo eso se ocupa la geografía física. Pero vamos a lo interesante, la geografía humana. ¿Qué es la geografía humana? La geografía humana es una rama de la geografía que se encarga de estudiar a las sociedades humanas. Desde que escuchamos que la geografía es humana, pues nos imaginamos que estudia, ¿verdad? Estudia a los humanos, a las sociedades, a los grupos que formamos como personas, pero desde el aspecto o desde el punto de vista espacial. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, claro, nos va a estudiar a nosotros, las sociedades humanas, pero desde el aspecto de qué lugar ocupamos dentro de la superficie terrestre, ¿sale? Desde el aspecto de dónde nos encontramos, desde el aspecto de dónde nos relacionamos como sociedad, del espacio en donde convergen todos nuestros actos. Además, va a estudiar las causas y consecuencias de esos actos que se cometen en ese espacio con la finalidad de estudiar pues, las consecuencias políticas y sociales que pueden tener. Les voy a poner un ejemplo de geografía humana. No es lo mismo poner, por ejemplo, un negocio de quesadillas aquí en Tapachula que en el puerto. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque el espacio donde nos encontramos es distinto. Por tanto, las causas y consecuencias de ese acto comercial van a ser totalmente distintas. De eso se encarga la geografía humana. La geografía humana, a su vez, tiene otras ramas. La geografía humana, de ella derivan, por ejemplo, la geografía política, que es la que vamos a estudiar, la geografía económica, que también es la que vamos a estudiar, la geografía cultural, la geografía lingüística y la geografía religiosa. Voy a explicarle las últimas tres para ahondarme en la explicación de las que me interesan, que son la geografía política y la geografía económica, ¿sale? Vamos a empezar con las últimas tres. La geografía lingüística es aquella que va a estudiar las afectaciones que tiene nuestra lengua dependiendo del lugar donde nos encontremos o de los diferentes tipos de lenguas que hay dependiendo del lugar donde nos encontremos. Ejemplo, el español puede sufrir, aunque todos en la nación mexicana hablamos el lenguaje español, puede sufrir ciertas afectaciones. Hay ciertas palabras que, aunque significan lo mismo, pueden pronunciarse fonéticamente distinto. Por ejemplo, muchacha, ¿no? Aquí en Tapachula decimos muchacha, pero si nos vamos al norte, dice muchacha, ¿no? Aunque es lo mismo, hay una afectación del lenguaje. O bien, las comunidades indígenas. En las comunidades indígenas hay lenguas derivadas o lenguas o dialectos que de alguna manera son variaciones del lenguaje. De eso se encarga de estudiar la geografía lingüística. La geografía religiosa, pues a su vez estudia las diferentes creencias, diferentes doctrinas de carácter eclesiástico, de carácter religioso que se dan dependiendo de los lugares. Por ejemplo, si nos vamos a San Cristóbal, ¿no? La cantidad de iglesias católicas que hay es descomunal. Te puedes encontrar una iglesia en cada esquina, como en Puebla también, ¿no? Sin embargo, acá en Tapachula, pues la situación religiosa es diferente.
La geografía cultural pues va de la mano de lo mismo, habla acerca de las costumbres, de las ideas, de las tradiciones que puede tener una sociedad dependiendo de su ubicación geográfica. Por ejemplo, acá en Tapachula, una de nuestras tradiciones o de nuestra parte de nuestra cultura son, por ejemplo, o me voy a Tuxtla, parte de la cultura de Tuxtla es el pozol, por ejemplo. ¿Será que en la Ciudad de México eso es parte de su cultura? No, ¿verdad? El espacio geográfico que ocupan es totalmente distinto y la cultura también. Bueno, ya que nos quedaron claro estas tres, me voy a las que sí me interesan, que son la geografía económica y la geografía política. La geografía política se va a encargar de estudiar la distribución o la división que se le da a todo el mundo, ¿sale? O a toda una zona establecida, dependiendo de ciertas situaciones. Por ejemplo, les voy a poner un súper ejemplo, la división política de nuestro territorio nacional. Aunque somos todos los estados, somos una nación, nos dividimos políticamente en estados, municipios, ¿cierto? Eso es parte de la geografía política. La división que se le da a cierta zona por las similitudes que esta zona pueda tener, ya sea geográficas, culturales, religiosas, ¿sale? Esa va a ser la geografía política. Antes de entrar en el estudio de la geografía política, vamos a entrar de lleno en el de la geografía económica. La geografía económica tiene a su vez otras ramas, que son la geografía ganadera, la geografía agrícola, la geografía pesquera, la geografía de mercado, la geografía industrial, la geografía hotelera, la geografía turística, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas ramas forman parte de la geografía económica. Y dirán ustedes, bueno, ¿por qué tantas ramas de la geografía económica? ¿Qué es la geografía económica? La geografía económica es aquella rama de la geografía humana que se encarga de estudiar las condiciones del mercado dependiendo de la ubicación o la distribución geográfica de los productores o consumidores. Yo sé que todos estos tecnicismos a ustedes ya les suenan familiares. Por ejemplo, ¿qué es mercado? Mercado es el lugar donde se llevan a cabo pues los intercambios de bienes, productos o servicios y donde entra en juego la demanda, ¿verdad? Ese demanda y oferta, obviamente, ese va a ser un mercado. ¿Quién va a ser un productor? Pues aquella persona que se encarga de la realización, la producción de cierto bien o servicio. ¿Y qué va a ser un consumidor? Pues aquella persona que va a consumir el bien o servicio que previamente ha realizado el producto, ¿no? Entonces, la geografía económica es súper fácil. Se va a encargar de decirnos, ese mercado es bueno, ese mercado es malo, ese mercado tiene oportunidades, aquí de plano en ese mercado no inviertas, dependiendo de la ubicación geográfica, dependiendo de cómo se encuentren ahí los consumidores o aquellos que nos van a producir. ¿Sale? Bueno, chicos, hasta aquí la vamos a dejar el día de hoy. Espero que la hayan comprendido. De todas maneras, voy a abrir un foro para dudas. También les voy a dejar dentro de la plataforma las actividades o trabajos o tareas de retroalimentación que vamos a hacer esta semanita. Cuídense mucho, chicos.